Jesús, en su ministerio terrenal, conoció una familia, a lo cual diría yo, una familia de 3 solteros cotizados. Yo no sé si ese soltero que usted tiene a su lado es cotizado o no, pero aquí en la Escritura, bueno, puede ser que usted tenga no un soltero, un casado cotizado, pero ese casado tiene dueño, pero cotizados ante todo. Y son 3 solteros cotizados, 3 hermanos, 2 mujeres, Marta y María, y un hombre llamado Lázaro. Y según la ubicación, ellos están viviendo cerca a una aldea, Betania se llama, cerca a Jerusalén. Y en esta familia, pero en esta casa, se dan episodios muy interesantes de la vida de Jesús. Hay 3 episodios especialmente marcados en esta casa. Y ahí Jesús predicó, Jesús en esta casa enseñó, Jesús se hospedó, Jesús comió. Sin embargo, hay algo que en la primera visita registrada dice que Jesús dio un principio que de una forma u otra marcó la fe cristiana. Esa frase que hemos escuchado de Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y hablando de María dice, ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Así que siempre que escuchamos eso recordamos un episodio bien interesante de nuestra fe cristiana. En esta casa Jesús, según el texto, gozó de buenos amigos. Generó unas relaciones muy profundas y muy intencionales con estos 3 solteros cotizados. Así que era una relación de solteros. Jesús soltero, ellos solteros, y parece que generaron un ambiente de camaradería y un amor profundo. Y expresa muy bien el texto el hecho de que Lázaro llegó a ser un amigo muy amado también por Jesús. Pero este hombre se muere, y Lázaro, y aparentemente parece que se muere porque Jesús no estuvo allí para impedir que se muriera. Eso es lo que dice Marta y María. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Sin embargo, alrededor de esta muerte, que es una muerte muy interesante en el Evangelio, por todo el episodio, por todo lo que se escucha de Jesús, por todo lo que expresan estas mujeres que les duele la muerte de su hermano, también se teje una verdad que escuché nuevamente esta semana. Saber acerca de la Biblia y de Cristo es diferente a creer en Cristo y la Biblia. Saber acerca de la Biblia y de Cristo, saber, conocer, estar informado de la Biblia y de Cristo es muy distinto a creer en Cristo y creer en la Biblia. Así que podemos llamarnos cristianos porque sabemos acerca de la Biblia. Podemos llamarnos cristianos porque sabemos cosas acerca de Cristo. Pero el que sabe no siempre cree, porque creer es algo mucho más profundo. Creer en Cristo y creer en la Escritura es algo que quiero que podamos revisar ahora. Quiero que leamos algunos textos de Juan, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 20 al 28 y luego leeremos del 38 al 48, donde dice de esta manera, en ese mismo contexto. Cuando María supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y yo sé, dijo ella, yo sé, yo conozco, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le pregunta, ¿crees esto? Sí, Señor, le dice ella, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama.
Luego más adelante el versículo 38, Jesús, después de ver el dolor de Marta y también el de María, dice: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra, y dijo: quiten la piedra. Ordenó Jesús: quiten la piedra. Y Marta, la hermana del difunto, ¿qué hizo? Objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Y es que entre saber y creer hay una diferencia muy abismal. Hay un gran abismo entre el que sabe y solo sabe y el que cree. Porque el que cree, y présteme atención a esto, el que cree generalmente sabe. El que cree generalmente sabe, pero el que sabe no siempre cree. Y ese es el movimiento allí en el texto. Que muchos saben acerca de la Biblia. Muchos saben acerca de lo que la Biblia contiene, pero no creen lo que ella enseña, ni tampoco creen lo que ella promete. Escúcheme, este es el problema de muchos cristianos, que cuando se habla de la Biblia tienen un cierto respeto por la Biblia. Algunos tienen tanto respeto que la colocan en sus casas en un rincón que casi que se vuelve sagrado, y abren la Biblia y se empolva y se llena y se vuelve amarilla la página del Salmo 91 o la página del Salmo 121 o la página del Salmo 23. Pero no es más que rendirle culto a un libro, pero no hay ningún respeto en su actitud, en su propia vida hacia la Escritura. Creen que ahí está la palabra de Dios, o saben que ahí está la palabra de Dios, pero no creen realmente en esa palabra, en las promesas que allí están escritas. Puesto que el que sabe, cuando hablamos de la persona que sabe, que tiene información porque papá y mamá nos lo dijeron desde pequeños, información porque alguien alguna vez me enseñó algo respecto a la Biblia, información porque alguna vez he leído la Biblia, o porque llevo mucho tiempo asistiendo a la iglesia. El asunto es que el que solo sabe tiene el conocimiento en su mente, pero no en su corazón. Y creo que aquí hay una grande diferencia, a la cual Jesús va a llevar especialmente a Marta, quien en los episodios del texto siempre de alguna manera está reaccionando de forma contraria. Parece saber mucho, pero parece creer poco también. El conocimiento está en la mente, la fe está en nuestro corazón, la fe está en nuestro espíritu. Y creo que el gran dilema de muchos cristianos es creer que porque saben es suficiente, pero no desarrollan una actitud de fe ante el Señor. El que sabe, el que solo sabe, no reconoce el señorío de Cristo. En la lectura que acabamos de hacer, ustedes notan dos movimientos de las dos hermanas. Primero dice que Marta llega, cuando sabe que Jesús va llegando a la casa, dice, le sale a su encuentro y le dice. Es una actitud, de alguna manera, una respuesta abrupta, ¿no? Dice, sale y le sale a su encuentro y le dijo. Pero cuando uno mira la respuesta de María, dice que cuando María salió, el texto dice, y María salió y se postró a sus pies y le dijo. Ambas le dicen lo mismo. Todas dos le dicen lo mismo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero la forma en que se acercan a Cristo es distinta. La primera abruptamente le dice, le sale al encuentro para hacerle el reclamo. Un reclamo justo, un reclamo legítimo. Pero la segunda sale y va a hacer exactamente lo mismo, pero él le agrega un movimiento, y es primero, dice, se postró a sus pies y le dijo, Señor. Y creo que allí está la diferencia entre el que sabe y cree, porque el que solo sabe no logra reconocer el señorío de Cristo, aunque hable de Cristo. Y usted estaría pensando, pero ella dijo que creía que Cristo era el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Sí, pero ahora vamos a mirar esa respuesta en el contexto de la pregunta, y vamos a darnos cuenta que esa respuesta parece no tener mucho que ver con la pregunta que Jesús le estaba haciendo a ella en ese momento.
Cuando no puedo aceptar realmente que Él es el Señor y tiene el control de toda nuestra vida. Pero también hay algo interesante en los que solo saben. Y es que el que sabe, el que solo sabe, suele ser desobligante. El que solo sabe suele ser desobligante. Y de alguna manera al leer el texto y estudiar el texto, uno empieza a verse en el texto y a entender si soy ese cristiano que solo sé de la Biblia. Sí, me discipularon, fui es más, he ido a escuelas, me he leído algunos libros, pero soy un cristiano que solo tiene información bíblica, información acerca de Cristo, pero no tiene de ninguna manera fe salvadora en Cristo. Y eso hace que muchos, como Marta, de alguna manera tengan una actitud desobligante ante Jesús. Note que frente a la pérdida, Jesús viene con una verdad que es esperanzadora para ellos. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y ella le dijo, yo sé que resucitará en el día final. Pues obvio, pues yo sé que todos los muertos van a resucitar. Ella es judía, como tal ha estudiado la escritura, así que parece esa respuesta, él va a resucitar, pues, obvio, yo sé, algún día lo va a hacer. Y es más, le señala y dice, sí, yo sé que es en el día final. Sin embargo, Jesús viene con una afirmación que podría cambiar el panorama del momento. Están de luto, ya lo han sepultado. Y Jesús le dice, María, yo soy la resurrección y la vida. Ese yo soy es parte de la identidad en la que Cristo viene y se presenta en el Evangelio. Cuando uno escucha, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y aquí está diciendo algo extraordinario respecto al mismo, y es, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Y qué le preguntó? ¿Podría hacerle la pregunta a usted? ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Crees esto? ¿Crees esto, Marta? ¿Y ella qué respondió? ¿Que creía o no creía? Lo que ella respondió fue, yo creo que tú eres el Cristo. ¿Jesús le está preguntando que si Él es el Cristo? No. Él no le está diciendo, María, ¿tú crees que yo soy el Mesías? ¿Tú crees que yo soy el ungido de Dios? ¿Tú crees que yo soy el Hijo de Dios? No. Yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. María, ¿tú crees en esto? Marta, ¿tú crees en esto? Pregunto, ¿ella creyó en eso? Parece que no. Porque su respuesta es muy distinta a la pregunta. ¿Tú crees lo que yo te acabo de decir? Y la respuesta de ella es totalmente diferente. Ahora, cuando miro en el texto la respuesta y la actitud, a mí me comunica algo. Porque dice que Marta, cuando le expresa así, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que estaba prometido para venir al mundo. Note que el texto, Juan añade un detalle. Y dicho esto, María regresó a la casa. ¿Notan una confesión con una actitud? Y creo que comunica algo. Pareciera que la mujer que sabe, solo sabe. Y Jesús le dice, ¿puedes creer? Ella le dice otra cosa que cree, que es válida también, que es legítima y real, pero su actitud, diríamos, y lo dejó ahí parado y se fue para su casa. Y dice que se fue para su casa para decirle a su hermana María, María, el maestro está afuera y te está llamando. El texto no dice eso. El texto no dice que Jesús le dijo, Marta, ¿y dónde está María? Es que ella ni le da tiempo, porque ella le sale a su encuentro así, de forma impetuosa. Seguro está molesta por eso. Mira que te está llamando. No sé, pienso en su humanidad. María, habla tú con Jesús, que yo no quiero hablar con él. Estoy ofendida. Le estoy expresando mi dolor y mi queja, y lo que él hace es venir a cuestionar mi fe. Preguntarme que si creo. Tenemos un dolor en este momento. Y lo que él me está diciendo es que si yo creo que él es la resurrección y la vida. Ya le dije que él es el Mesías. Síguelo atendiendo tú. Podría ser, ¿no? Este es un paréntesis especulativo del texto. El detalle es su actitud desobligante. Y pienso, ¿cuántos cristianos son tan desobligantes con Dios, con la Escritura y con la iglesia misma? Y pienso yo, aquí no es más. Esas actitudes desobligantes responden a alguien que solo sabe, pero que no cree. Porque aquí el tema no era salvación, el tema era resurrección.
Sin embargo, y pienso que es todavía más atrevida Marta, pero nos está mostrando que ella sabe, puesto que el que solo sabe se atreve a objetar a Cristo. Note que van a la tumba y Jesús dice, quiten la piedra. Y Juan nos dice que ella, ¿qué hizo? Objetó esa orden. En otras palabras, contradijo. Quiten la piedra. Y ella dice, no, no la pueden quitar. Lleva 4 días muerto, así que él está descompuesto. Pregunto, ¿creyó Marta lo que Jesús le dijo? En ningún momento. Porque el que solo sabe y el que solo tiene conocimiento, no solo es desobligante con Dios, no solo tiene una actitud arrogante y pedante ante Dios y la Escritura, sino que también se atreve a considerar que sus ideas son mejores que las de Cristo. Es decir, una Marta que parece ser más prudente que Cristo mismo. Quiten la piedra, no la quiten. Es mejor que la dejen puesta. Señor, lleva 4 días muerto, huele mal. El que cree, el que solo sabe, difícilmente puede darle honor, respeto y reverencia a Cristo. Pero quien cree en Cristo y en la Escritura puede vivir para darle honor a Cristo. Y así he titulado la predicación de esta mañana, en honor a Jesús. En honor a Jesús. Y quiero que miremos el texto en el que quiero predicar esta mañana realmente. Y es en Juan capítulo 12, versículo 1 al versículo 7, que es donde quiero que nos detengamos un poquito más. Dice que 6 días, en ese mismo contexto, 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Dice, allí se dio una cena en honor de Jesús. ¿Se dio una cena qué? En honor de Jesús. Y ahí el título de la predicación, en honor a Jesús. Dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, ¿qué hizo? Otro que aparece para objetar. Objetó. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, es decir, era el tesorero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Cuando uno lee el primer y segundo versículo de este capítulo, uno ya encuentra un cuadro muy diferente. Algo sucedió en esta familia. Algo sucedió en una casa donde Jesús se ha hospedado, Jesús ha comido, Jesús ha compartido, Jesús ha enseñado, pero ellos solo saben. Pero aquí Jesús otra vez está en esa misma casa y el movimiento ya nos dice que estas personas no solo saben, ahora sí que creen, porque el que cree tiene la capacidad de darle honor a Jesús. En los evangelios parece ser esta es la única cena a la que Jesús es invitado y él recibe esa cena en honor a él mismo. Fue invitado a varias partes, pero en honor a él parece que esta fue la única cena en honor a Jesús. Y pensemos en ¿qué hace el que cree? ¿Qué hace el que cree? Y creo que aquí vamos a mirar a Marta, a María y a Lázaro. Y creo que también Judas nos dejará algunos datos que nos permiten entender, uno, que el que cree celebra la resurrección. El que cree celebra la resurrección. Y ahí tenemos a Lázaro, que del hedor, de la descomposición y del mal olor,
y de estar en una tumba, ahora ¿dónde está? En una mesa. Sencillamente a lo estilo judío, sentado en un diván, porque las mesas judías no eran como las nuestras, no era una mesa de comedor como las nuestras. Las mesas siempre han sido más o menos de esta altura, y las personas se sientan alrededor sobre unos divanes. Y seguramente ahí está Lázaro al lado de Jesús, y están sus discípulos también como invitados, pero el honor se lo está llevando Jesús. Pero ahí tenemos a Lázaro, quien de la descomposición pasó a la dignidad, de ser el que sale vendado, maloliente, ahora está en la mesa. Y creo que eso sucede con alguien que ha creído, ha entendido que ha pasado de la muerte a la vida. La Biblia, en términos espirituales, nos dice a nosotros que cuando creímos en Cristo y cuando recibimos a Cristo, dice la palabra, resucitamos en Cristo. Porque estábamos muertos en nuestro pecado, muertos en nuestra propia sabiduría, muertos en nuestra propia prudencia, creyendo que la forma en que veíamos la vida, esa es la correcta. Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que hay una cosmovisión distinta a la luz de la Escritura, y somos trasladados, dice, de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Y ese trasladarse de la muerte a la vida para nosotros también, en términos espirituales, es la resurrección. Y todo el que cree celebra la resurrección, es decir, comprende el Evangelio, entiende de qué se trata el Evangelio y celebra el Evangelio como tal. Cuando leí el texto y meditaba en el texto, pienso en la cantidad de cristianos que seguramente tiene la iglesia, que solo saben, pero no creen. Por eso la resurrección en su propia vida no la han podido ni ver ni disfrutar. Pero también dice que el que cree todo lo ofrece en honor a Jesús. Esta es la primera vez que podemos encontrar a esta familia y a estos tres hermanos unidos bajo un mismo criterio, donde ninguno está objetando ni haciendo reclamos, sino que todos están unidos en una proyección, en una visión, y es: vamos a darle honor a Jesús. Vamos a rendirle todo el honor a Jesús. Y creo que esa debe ser la vida de la iglesia como tal. Cuando habla de ofrecer todo en honor a Jesús, es de demostrarle a Cristo respeto y reconocimiento, y reconocer su valor y reconocer su trascendencia. Estos tres solteros cotizados, en su amistad con Jesús, lentamente, en su caminar y en su peregrinaje, han ido entendiendo quién es Cristo. Y aquí han entendido, ya creen quién es Cristo. Sí saben que Él es el Mesías, el Salvador, pero también saben que Él es la resurrección y la vida. Saben que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y eso los lleva a darle completo honor a Él. El que cree honra a Cristo desde su hogar. Note que este evento no se está dando en un templo. Este evento se da en una casa. La casa de tres solteros cotizados, que en el contexto se puede decir eran muchachos que habían quedado con una muy buena herencia. El texto nunca cita ni al papá ni a la mamá, lo que indica que ellos ya no están. Generalmente en la cultura judía muchas veces el omitir quienes vivían en casa era porque sencillamente no vivían, no estaban. Pero por el movimiento también que hace María más adelante, ese gesto hacia Jesús que lo vamos a mirar ahora, también en el contexto histórico nos permite entender que ella era soltera, no era una mujer casada. Así que es una familia pudiente, son tres hermanos con muy buena herencia. El hecho de tener un perfume en casa, ese del que vamos a hablar ahora, ese nardo puro, eso era costosísimo. Y de alguna manera en la cultura, algunas familias mantenían perfumes costosísimos, que en este caso dice costaba lo que valdría un salario del año completo, y eso era una forma de ellos mostrar posición social. Así que tenían dinero y gozaban de muy buenas relaciones interpersonales, porque el texto dice que habían muchas personas que habían venido para consolarles. Y cuando uno lee el texto de ellos se da cuenta que hay mucha gente que siempre está rodeando. Así que eran personas que gozaban de buena fama, tenían buen prestigio en la aldea de Betania. Y es en su propia casa donde un hombre y dos mujeres rinden su corazón en honor a Cristo desde sus hogares.
porque creo que es el lugar desde donde debe comenzar nuestro honor a Jesús. Es decir, nuestra actitud de respeto, nuestra actitud de reconocimiento de su valor, de quién es Él, debe comenzar en casa. El evangelio vivido en el hogar, el evangelio que empezamos a vivir en casa. Escúcheme bien, de nada nos sirve a usted y a mí venir a este lugar y darle honor a Cristo si en casa no le damos honor a Cristo. Si cuando se sientan a la mesa en familia a tomar el alimento, a cenar, cuando se sientan en la sala a ver televisión o a conversar, si en ese contexto de familia Cristo no es honrado, amados, eso es de alguien que solo sabe de la Escritura, pero que no cree en Cristo. Porque nuestra fe siempre estará ligada a una vida de obediencia. Si yo digo que creo en Cristo, mi vida tiene que reflejar mi fe. De otra manera, lo único que estamos adquiriendo es información bíblica. Podemos ir a los más grandes talleres, escuchar a los más grandes conferencistas, leernos los mejores libros, ir a los grandes retiros de sanidad, libertad y no sé qué otra cantidad de cosas que la iglesia tiene para ofrecer. Pero si usted no es ese hombre y esa mujer que honra a Cristo desde su hogar, desde allá donde se vive realmente el evangelio, si usted es una cosa aquí en el usted es un tipo de persona aquí en la comunidad, si usted es un tipo de persona en su ministerio, pero usted es otro tipo de persona tan opuesto allá en el hogar, con su esposa o con su esposo, con sus hijos, con sus padres, yo le pediría que usted parara un momento y reflexionara y reaccionara y se diera cuenta: soy alguien que solo sabe, pero no cree. Y fuimos llamados a creer, no a saber. Porque muchos en la Escritura no sabían mucho, pero lo creían todo. El que cree sirve sin compararse con otro. En el primer episodio de esta familia dice que Marta parece ser que era una mujer que amaba mucho los oficios de la casa, era una mujer amante a la limpieza y a la buena atención. Y en el primer episodio, no lo narra Lucas, dice que Marta va y le hace un reclamo a Jesús y le dice: oye, no te inquieta a ti, Señor, que mi hermana se quede aquí a tus pies escuchándote y no venga a ayudarme en los quehaceres de la casa. Pero en este contexto, Marta ya no está inquieta por eso. La que solo sabía, ahora cree. Y dice otra vez el texto: y Marta servía en el contexto de una cena especial en honor a Cristo. Y según el texto, ¿María le estaba ayudando? No. Y Marta ya no reclamó nada. Porque cuando alguien ha creído en Cristo, sabe quién está en casa, sabe quién es el invitado de honor, entonces entiende que no tiene por qué compararse con otra persona. Ella está haciendo su tarea de servir. Y seguramente María tiene otra tarea asignada en esa gran cena en honor a Jesús. Cuando alguien ha creído en Cristo, no vive para competir con otros. Yo creo que el más grande problema del cristiano es cuando entra en competencia con otro. Cuando todo el tiempo está comparando su vida con la del otro. Cuando el esposo está comparando su vida con la de la esposa. Cuando estamos comparando la vida con nuestro hermano, qué le va mejor, qué hizo, qué no hizo. Y aún en el ministerio como tal. En el contexto de iglesia, cuando vivimos todo el tiempo comparándonos con otras personas. Escúchelo bien, cuando alguien vive todo el tiempo comparándose con los demás, tiene que reconocer: sabe de Biblia, pero no cree en la Escritura. Saber y creer. El que cree coloca a Cristo en el centro de honor. Pregunto un momento. En esa cena, y dice más adelante el texto que muchos supieron que Lázaro estaba allí, al que había resucitado. Y entonces ellos quisieron también ir a ver a Jesús y también también querían ir a ver a Lázaro, no solo al uno, sino también al otro. Pregunto, ¿Lázaro se pudo convertir en una gran figura pública? Sí. Pero sí notan que en el texto solo Juan dice que Lázaro, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Lázaro?
sentado en la mesa. Y parece ser que todo el tiempo no dice nada, que estaba ahí. Y cuando miro a ese Lázaro sentado ahí, al lado de Jesús, veo un Lázaro que sabe quién es el centro del honor en ese momento. Y quiero que lo conecte muy bien con lo que hablaremos al final de ver la gloria de Dios. Porque Lázaro puede decir, sí, si quiere les cuento cómo fue mi aventura en esos 4 días de muerto. Lázaro pudo venir con una... ¿Quién no quiere escuchar a un resucitado? Si a usted le dicen que un vecino estuvo 4 días muerto y lo alcanzaron a meter allá en la bóveda o lo sepultaron, y que hay una comida y él está allá, pregunto, ¿no nos da muchas ganas de ir a hacerle preguntas? Por ejemplo, yo le preguntaría, Lázaro, cuando resucitaste, te fuiste, no te quedaste en la casa. Yo le preguntaría, ¿para dónde se fue? Porque el texto me produce curiosidad. Él no se quedó, ni Marta y María fueron tan capaces de irse detrás de él. Dice que él se fue solo, que lo desataron y él se fue. Yo quisiera preguntarle, ¿usted para dónde se fue? Porque no nos dice para dónde se fue, qué hizo, qué fue lo primero que comió, si fue y se bañó, si se tiró al río. O sea, no tenemos ni idea qué hizo. Sin embargo, Lázaro está en silencio, por una razón, porque ha creído, porque supo que estaba muerto, sabe que está vivo, pero lo hizo él. O sea, yo resucité, pero el resucitador es él. Así que el personaje es él, en honor a él. Note que no dice, hicieron una comida para celebrar que Lázaro resucitó, sino para darle honor a Jesús. Porque eso hace el que cree. Siempre vivirá para darle honor a Cristo, para entender, se trata de Él y no de mí, que el centro es Él y no nosotros. El que cree no escatima esfuerzos. Y aparece aquí María. María, quien en ese momento no le importa lo que tenga que hacer, pero ella quiere realmente mostrarle a Jesús lo valioso que es para ellos. Y dice que tomó un frasco de nardo puro. El nardo era una raíz de la India que la exportaban, la importaban, y se extraía este perfume que era muy, muy fino, que generalmente en ese contexto los perfumes siempre se guardaban en frascos de 1 onza. Pero aquí dice que había ¿cuánto? ¿Cuál es la cantidad del perfume? Medio litro de nardo puro. Y ella no escatimó esfuerzo. Porque eso hace el que cree. Escuche, el que sabe de la Biblia y de Cristo, cuando se trata de dar, lo primero que hace es, saca la calculadora, haga cálculos. Y es, ¿me sobra? ¿Me cuesta mucho? ¿Sería justo? No, ¿cómo vamos a dar todo eso? Ni riesgos. El que sabe, mira el que está a su lado y diga, el que solo sabe es tacaño. El que solo sabe es una persona tacaña, mezquina. Y yo no sé si usted tenga un tacaño en la casa. De esos que para dar les duele, hay que llorarles, rogarles, pero no dan ni a palo. Y usted les puede decir, hey, pero la Biblia dice, pero ellos dicen, no, pero yo no lo hago, porque solo saben, solo tienen información. Esta mujer está entregando un frasco que posiblemente representaba en la cultura posición social, no importa. Salario de todo un año, no importa. Ahora, los perfumes finos se guardaban en frascos de alabastro, y realmente cuando dice lo quebró íntegro es porque cuando se iba a usar el perfume tenía que derramarse por completo. Así que el frasco se quebró, tenía que quebrarse, y ella no tuvo ningún problema en quebrarlo por completo. Porque creyó, y el que cree no escatima esfuerzos. El que cree lo entrega
todo, porque sabe que a quien le está entregando todo, lo ha dado todo. Es el Dios de aquí y de allá, del pasado, del presente y del futuro. Pero también el que cree no le importa ser señalado. El que cree no vive pendiente de qué dicen los demás. El que cree no vive pendiente de ¿y qué están pensando los demás de mí? ¿Y qué pensarán de mí? ¿Será que sí les gusta? ¿Será que sí están? No, el que cree no le importa ser señalado. Escuche bien. Este acto de esta mujer de venir y romper el frasco y postrarse ante los pies de Jesús era un acto que, si bien se está haciendo frente a un rabino o maestro famoso, soltero, Jesús, ella también es soltera, alguien podría considerar que María, ¿qué está haciendo? Le está coqueteando al soltero más cotizado de la época. Oiga, pero se la pensó muy bien en público, con los hermanos, los discípulos. Si viene y le quiebra el frasco, alguien diría en términos coloquiales: María le está echando los perros al maestro. ¿Sí o no? Le está echando los perros al maestro. Pero no, porque es que no era un asunto de eso. Ella está colocando de alguna manera en tela de juicio su reputación. ¿Por qué? Porque cuando una mujer exponía, en este contexto, cuando una mujer exponía su cabello hacia las miradas masculinas, generaba una dudosa reputación. Por eso las mujeres siempre mantenían con un velo puesto que el cabello, en ese contexto, suelto y a la vista, era algo para deleitar al esposo. O sea, no es como hoy, que usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para mirar, porque tenemos mujeres en nuestra cultura que muestran mucho y un poquito más. No, en ese tiempo no. En ese tiempo no. En ese tiempo, si una mujer mostraba el cabello, eso era mucho para un hombre. Era demasiado. Por eso las mujeres no lo mostraban. Era solo para el esposo. Recuerdo alguna vez hablando con papá, y yo le decía, ¿cómo se vestían las mujeres en el tiempo cuando eras joven? Y él me decía, bueno, llegó el momento de las minifaldas, pero dice, pero cuando yo tenía 15 años, verle las rodillas a una mujer, eso era lo máximo. Y creo que algunos adultos aquí me podrán decir que si algún día le llegan a ver las rodillas a una mujer, ¿qué? O sea, en ese tiempo era, ¿qué rodillas? ¿Qué rodillas? ¡Wow! Esas rodillas están buenas para doblarlas y que ore y se postre ante el Señor. Pero aquí no eran las rodillas, era el cabello. ¡Qué cabello! ¡Wow! ¡Qué cabello! Ya hoy usted sabe qué es lo otro. No tengo que decirle. Usted sabe qué es lo que se observa hoy. Y esta mujer no le importa ser señalada. Mostró su cabello y enjugó los pies de Jesús en el perfume que había derramado sobre él. Ahora, en esa cultura, generalmente, cuando el invitado es importante, se le ungía su cabeza con aceite. Pero aquí, y los pies, se le ponía agua o se le lavaban los pies. En este caso no, ella unge los pies con un perfume demasiado costoso y no le importa lo que estén diciendo de ella, que la critiquen, que la señalen, que la censuren, que digan no me parece correcto, ella lo está haciendo, simplemente lo está haciendo. Pero algo también que veo en el texto es que el que cree expide una fragancia de adoración. Es decir, el que cree de alguna manera desata una fragancia de adoración, porque en eso se convirtió el perfume, llenó la casa, pero era no más que el acto del corazón de ella de querer adorar al rendirle honor a Jesús. El que cree sabe obviar, y me parece muy interesante esto, que el que cree sabe obviar al que no cree. El que cree sabe ignorar al que no cree. Note que esta mujer, María, está dando un honor extremo a Cristo. Es un honor extremo. Y se enfrenta, diríamos, a un reclamo extremo. Ahora, lo que Juan dice que Judas hacía era de verdad escandaloso en extremo. Porque cuando a alguien en un contexto de sinagoga, de maestros judíos, le entregaba
a alguien o a uno de sus discípulos el manejo del dinero era una expresión de confianza absoluta, pero también señalando la dignidad, la confiabilidad que tenía la persona a la que se le entregaba el dinero para que lo guardara. Pero que Juan diga era que él robaba o sustraía de la caja de la tesorería, en el contexto cultural eso era un escándalo. De pronto nosotros hoy en Colombia, ya cuando hablan de, y se robó 10.000 millones de pesos, ya como que eso escuchamos que se robó y ya como que nos da lo mismo, ¿cierto? Es más, nosotros sabemos, lo decimos de forma coloquial, bueno, por lo menos que suba y no se la robe toda, ¿sí o no? Que haga algo, que haga algo. Y si hablamos de nuestros gobernantes regionales, escuchaba unas frases como, no pues, sí robó, pero por lo menos nos hizo andenes. No, y robó mucho, no, pero desembotelló Armenia. O sea, note cómo de alguna manera nos acostumbramos a saber que van y roban. Ahora, yo no estoy diciendo que el que hizo los andenes y el que hizo el desembotellamiento robó, no. Estoy hablando de lo que en el común se decía. No tengo ninguna prueba al respecto. Pero en este tiempo que se dijera, Judas sustraía de la bolsa del maestro, era un escándalo extremo. O sea, eso era una cosa de señalamiento y de juicio. Y aquí está el que cree versus el que no cree. Honor extremo, reclamo extremo. Porque viene aquí, en ese momento, Judas, quien se parece a quien fue Marta más atrás, y dice, y objetó. Y viene con una actitud de compasión para decir, ¿cómo se les ocurre derramar ese perfume a los pies de Jesús? No, eso se pudo haber vendido y haberlo repartido entre los pobres. En otras palabras, si ese perfume lo hubieran vendido, yo habría tenido una gran tajada. ¿Sí me entienden? Yo habría tenido una muy buena porción. Él no está pensando en los pobres. ¿En quién está pensando él? Y pienso que ahí viene un principio para nosotros. El que vive para sí mismo se destruye a sí mismo. Porque eso pasó con Judas. Eso le sucedió a este hombre. Escúchelo. El que vive para sí mismo se destruye a sí mismo. Si usted en su hogar vive para usted mismo, usted se está destruyendo a usted mismo. Si usted en su espiritualidad vive para usted mismo, usted se está destruyendo a sí mismo. Judas se terminó destruyendo a sí mismo. El que cree es justificado por Cristo mismo. Pienso que aquí vamos cerrando y creo que es interesante el hecho de ver quién sale en defensa de la que cree. ¿Quién defendió a María? Cristo mismo. Y dice, es una exclamación en el texto, déjala en paz. Déjala en paz. Para quienes han tenido hermanos mayores o menores y que de repente ese hermanito o esa hermanita se pone tan fastidioso y empieza a insistir y a fregar y usted llora porque, no sé, el hermanito va y le agarra sus juguetes, le pega, se burla y usted se siente indefenso frente a su hermano porque por más que le dice que no lo haga, él lo sigue haciendo. Y es esa impotencia hasta que usted escucha a mamá o a papá con toda autoridad mirar a su hermano y decirle, déjelo en paz. Y si no lo deja en paz, entonces, y usted siente un respaldo, ¿verdad? Ese es mi papá, esa es mi mamá. Y yo creo a María, después de haber asumido el desafío de ser señalada y acusada, o mal vista o juzgada, y luego viene este otro señor a decir que eso es injusto, que eso no es pensar en el pobre, pero que venga el mismo Cristo al que se le está rindiendo honor y diga, déjala en paz. Yo pienso que ese es el evangelio. El evangelio que nos lleva a creer y que cuando creemos somos justificados por Cristo mismo. Aún aquel que es el acusador de nuestra alma, el Satanás, que viene para acusarnos y señalarnos, pero que Jesús nos recuerda por la palabra, justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. Déjala en paz, déjala en paz.
le dice Jesús a Judas, pero lo mismo que luego Pablo nos va a enseñar a nosotros, que quienes somos justificados por Cristo, también podemos vivir en la paz del Señor. Y por último, el que cree, verá la gloria de Dios. Eso fue lo que Jesús dijo. Si crees, verás la gloria de Dios. El que cree, verá la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿Qué es ver la gloria de Dios? Es ver el esplendor y la belleza de Dios en todos sus atributos. ¿Nos te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta tenía algunas verdades de Cristo, pero Jesús le dice, no, tú puedes ver la gloria de Dios. Dios es más de lo que tú te imaginas. Dios no es solamente el Mesías, Él es la resurrección y la vida. Él es el que perdona pecados, Él es el que nos restaura, Él es el que viene para darnos otra oportunidad, Él es el que viene para renovarnos, para darnos vida. Si crees, verás la gloria de Dios. Es poder ver a Dios en toda su majestuosidad. Ahora, la gloria de Dios está expresada en lo que nos rodea. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una creación que es la expresión de la gloria de Dios. Pero aquí dice, no, tú vas a ver la gloria de Dios no en lo creado, sino en Dios mismo. Escuche esto. Y cuando uno va y estudia un poco acerca de la gloria de Dios en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que la gloria de Dios en alguien que la ve es una gloria que termina manifestándose en quien la ha visto. Así que si tú crees, verás la gloria de Dios. No solo verás a Dios en toda su belleza y esplendor, no solo conocerás a Dios, sino que podrás reflejar a Dios. Porque el que ve la gloria de Dios empieza a contener la gloria de Dios y refleja la gloria de Dios. ¿Recuerdan a Moisés? Que Moisés vio la gloria de Dios y cuando bajó del monte reflejó la gloria de Dios y contenía y tenía la gloria de Dios con él. He ahí el desafío de los que creemos. Porque cuando creemos nosotros, entonces, y la gloria de Dios podemos empezar a verla, quien la mira, quien la vive, la transmite. Y otros puedan ver en nuestras vidas la gloria de Dios y adoren a Dios. Sin embargo, hoy vivimos en un contexto donde la gloria de Dios es cambiada a favor de la gloria del hombre. Vivimos en un contexto donde quien es exaltado es el hombre. Y note lo particular. Aquí vuelvo a Lázaro. Bien, pregunto, ¿en Lázaro se vio la gloria de Dios? Sí. Pero terminaron en esa cena dándole honor a quien merece toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación. Por eso decimos, en honor a Jesús es que adoramos, en honor a Jesús es que nos reunimos. Es decir, vemos la gloria de Dios y esto nos lleva a darle todo honor a Cristo. Y a eso nos hemos reunido esta mañana, a recordar, se trata de Él y no de nosotros.